¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los miércoles, les saludamos. Rafael García Villegas, sí. Mancio Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafael? Amigo, muy contento de saludarte, con mucha Igualmente. información esta noche, celebrando, entre otras cosas, los 30 años de la publicación de una de las novelas emblemáticas del erotismo nacional. Así es, se trata del trabajo que ha hecho Alberto Ruiz Sánchez, Los nombres del aire. Vamos a tener los detalles dentro de unos minutos aquí en Noticias 22. Pero a propósito de conmemoraciones, también Nina Menocal está preparando una fiesta también por 3 décadas. Y nos va a mostrar en una exposición, ya lo veremos dentro de unos momentos, algunas de las obras que tenía ahí guardaditas en la bodega. Ya verán, está emocionante. Y descubriremos esta noche con nuestra invitada Irma Gallo cómo piensan las piedras. ¿Cómo piensan las piedras? Brenda Lozano, aquí en el estudio con Irma Gallo. Esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Más de 700 artistas nacionales e internacionales se van a reunir en Yucatán para celebrar la cosmovisión de la cultura maya. Esto es la preservación del planeta y esta mañana se reveló el programa de actividades del 6º Festival Internacional dedicado a compartir con el mundo las tradiciones, saberes y la cultura precisamente de este majestuoso y milenario pueblo que es el maya. Con el tema La cosmogonía y la preservación del planeta, así como Canadá y la Ciudad de México como invitados de honor, el 6º Festival Internacional de la Cultura Maya se llevará a cabo en Mérida y algunos otros municipios de Yucatán. A esta agenda académica en el FICMAYA se suma el Seminario de la Zootecnia y su cosmogonía entre los mayas y el ya referido encuentro de escritores. El FICMAYA en las universidades. El FICMAYA en los teatros y en las calles es como concebimos el eje de la recreación y en donde participan de manera importante y trascendente el Festival Internacional Cervantino. La entidad federativa invitada, que es la Ciudad de México, se presentará inaugurando el festival con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en homenaje a los 100 años del mambo. A los eventos de Canadá, a los de la Ciudad de México, a los del Festival Internacional Cervantino y a los propios eventos del FICMAYA se suma la presencia de los artistas del Caribe y de la provincia de Anhui, China. Con artistas como Eugenia León y Guadalupe Pineda, un homenaje a Ofelia Medina y otro a Ignacio López Tarso, parte del programa del Cervantino, como el Nacha Ballet Center de la India, Maite Martín de España y Le Nouveau Cirque Français de Francia, el FICMAYA se llevará a cabo del 19 de octubre al 5 de noviembre. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, uno ve estas imágenes, oye esa música, Rafael, ya sabemos que estamos en la ruta crítica de fin de año, se vienen todos los festivales, entre ellos el FICMAYA. Un pretexto más para visitar Yucatán, por supuesto, en el mes de octubre. Y ya lo anticipábamos, mi estimado Güeman, con Los nombres del aire, su primera novela, Alberto Ruiz Sánchez inauguró esta búsqueda literaria para entender los deseos, los placeres femeninos y todo a partir de un viaje a Marruecos. Así es, desde entonces las mujeres, sus misterios y una gran carga de erotismo han estado en el foco de su prosa. Bueno, pues son 3 décadas desde la publicación de este libro. Vamos a ver cómo fue celebrado. Aisha levantó la tercera carta como si de antemano hubiera sabido lo que había en ella. El deseo. Para Alberto Ruiz Sánchez, el deseo es el origen de todo. Su ambición por aprender y comprender el universo erótico femenino, sobre todo el de la mujer que amaba, lo llevó a hacer investigaciones casi antropológicas. Escuchar, anotar y recolectar datos de señoras y jóvenes que entrevistó durante décadas fue parte de su proceso creativo que lo inspiró a escribir libros como Los jardines secretos de Mogador, Luz de colibrí y Los nombres del aire. Este último cumplió 30 años desde su primera edición. Y es un concepto de erotismo en el cual no existe la satisfacción, porque de lo bueno uno siempre quiere más. Y por lo tanto es una especie de ciudad con calles circulares en las que uno puede estar incesantemente recorriendo
cada una de las esquinas, ¿no? Y yo pienso que el erotismo es mucho así. Y en cada uno de los libros, la ciudad es la constante de una arquitectura que al mismo tiempo es símbolo del recorrido amoroso que nos une a las personas que amamos. Para Ruiz Sánchez, escribir es un reto incesante y artesanal. La música es una de sus inspiraciones técnicas, pero las artesanías son parte de la materia prima de su literatura. Yo utilizo mucho los textiles, la cerámica, la caligrafía, el arte de contar historias. Todo está metido en los nombres del aire. Ha habido lectores a los cuales esta historia les ha importado. Eso para mí es fundamental y es el verdadero premio. O sea, el libro ha recibido reconocimientos, pero el más importante de todos es que ha habido lectores que pasan de oreja a boca, de boca a oreja, el interés por el libro, y eso hace que siga vivo, ¿no? La próxima novela que va a aparecer en octubre se llama Los sueños de la serpiente y es de nuevo sobre el deseo, pero esta vez sobre el deseo y el mal. En todo el ciclo de Mogador, tanto en Los nombres del aire como en el quinteto de Mogador, las 5 novelas que componen este ciclo que me tardé casi 40 años en terminar, no hay culpa. Y sin embargo, en el mundo existe también la culpa y existe el mal. Entonces ahora lo exploro en esta nueva serie. Los 30 años de la primera edición de Los nombres del aire se conmemoraron con una lectura de la novela en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Un abrazo a Alberto Ruiz Sánchez por 30 años de esta su primera novela. Bueno, vamos ahora con algo que les hemos comentado en diversas ocasiones aquí en Noticias 22, las dificultades que enfrenta la exhibición, comercialización y difusión del cine mexicano en nuestro país. Y con ese propósito de darle salida a la filmografía nacional por más y mejores vías en beneficio de las audiencias y también y sobre todo de los creadores fílmicos, la Secretaría de Cultura y el IMCINE crearon algo que se llama Ruta MX Cinema México. El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta Ruta MX Cinema México 2017, espacio que representa un escaparate para los estrenos nacionales de este año, cuyo objetivo es ofrecer más y mejores oportunidades de llegar y permanecer en las salas comerciales del país con base en la implementación de herramientas y estrategias adecuadas para posicionar el cine nacional entre el gusto del público mexicano. Cuando el Estado tenía presencia en la producción, la distribución y la exhibición, era otra la presencia del cine mexicano. Había dentro de la ley una cuota de pantalla, esto se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo, pero yo creo que a la vez la emergencia de esas plataformas digitales favorece a la existencia del cine mexicano. ¿Por qué? Porque genera competencia, porque el cine nacional es muy apreciado, porque nos reencontramos de una u otra forma con ese cine mexicano en su diversidad. Y reconocer algo que parece obvio, para mí no lo era, creo que lo he estado aprendiendo a lo largo del tiempo, lo hemos estado aprendiendo a lo largo del tiempo, que es que no hay un público del cine mexicano. Para esos diversos públicos del cine mexicano, se ofrecerán 72 largometrajes, 48 ficciones, 21 documentales y 3 animaciones de reciente manufactura. Un intento y una realidad ya por parte de la Dirección de Promoción Cultural del Cine Mexicano dentro de IMCINE, que gracias a su terquedad y su necedad y su visión de cómo podemos generar encuentros que generen tejido social y cultural, pues entre los productores, el talento, los distribuidores, los exhibidores, y pues no hay nada mejor que verse cara a cara. Estas películas cuentan con el apoyo del IMCINE, mediante estímulos como el Foprocine, el Fidecine y el Eficine 189. Van a encontrar sorpresas, van a encontrarse a sí mismos, es un espejo, es una ventana al mundo desde nuestras visiones, y yo los invito, ayúdennos a ayudarnos
viéndonos a nosotros mismos. Vayan, la mejor manera de experimentarlo es viéndolo, sean en las pantallas, en las plataformas digitales, en la televisión pública, privada, etc. Hoy surge en el penal la cuarta compañía. Ruta MX Cinema México 2017 surge en un momento en el que nuestro cine se encamina a alcanzar y seguramente superar los éxitos conseguidos por el cine mexicano a lo largo de su historia. Como ejemplo, destacan las 160 películas producidas en 2016. Con información de Salvador Pérez Galván, Noticias 22. Y es que hay cine verdaderamente para todos los gustos, así que en verdad, si le late la comedia, pues puede ir a ver una de estas series tipo Yuppie que existen desde Sexo, Poder y Lágrimas y pueden llegar incluso hasta La Tempestad, ¿no? Y también en grandes documentales hay que celebrar y ver el cine mexicano. Y con esto una pausa y más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y queremos compartirles, miren, este es un libro bellísimo, editado por Malpaso, es la antología de cuentos de Esther Seligson y bueno, Esther fue muy cercana a este espacio, no solamente por el trabajo que hizo como en el teatro y como fundadora del Centro Universitario de Estudios Teatrales, sino también como escritora. Y fundamental volver la mirada a este imaginario del relato breve con este libro que no puede faltar en cualquier biblioteca personal. Aunque probablemente su faceta más conocida fue la de crítica teatral, Esther Seligson dejó una importante obra poética, cuentística y de novela, en donde lo mismo transitó por la cábala y la astrología que por el mundo de la naturaleza. Malpaso publica una selección de sus cuentos hecha por Genei Beltrán Félix, con prólogo de Sandra Lorenzano. Que es una selección que justamente responde a lo que sería para mí la característica esencial de la producción literaria de Esther, y te diría más allá, Irma, de la vida de Esther Seligson, de lo que marcó toda su existencia, que es la libertad. Ser libre tiene un costo, ¿no? Ella tuvo que romper con distintos esquemas que la sociedad nos va imponiendo a las mujeres, a las escritoras, a las pensadoras, a las artistas. Fíjate, desde chica ella quería ser, por ejemplo, bailarina, y la familia, los padres eran migrantes judíos que llegaron a vivir a México, consideraron que una chica de buena familia no podía dedicarse al ballet. Y ella encontró otra manera de entrar a este otro mundo, que fue la literatura, la palabra literaria. ¿Cuál es la característica entonces que yo decía que se vincula con esta libertad en la selección de cuentos que hace Genei? Justamente esta imposibilidad de etiquetar que tienen los textos de Esther. Ella narra, pero en su narración hay lenguaje poético, hay reflexión, es decir, olvidémonos de las etiquetas, olvidémonos de las fronteras entre géneros y dejémonos llevar por esa palabra libre y propositiva de Esther Seligson. Esther Seligson nació y murió en la Ciudad de México. Tradujo, entre otros, a Émile Cioran. Noticias 22, Irma Gallo. Y ahora nos vamos a una batalla épica, casi campal. Entre los habitantes, los protectores del conocimiento de la Biblioteca Vasconcelos y un grupo de personajes que buscan defender su acervo. Vamos a conocer estos héroes. Llevar coreografías a espacios no convencionales para hacer que el espectador se encuentre de manera espontánea e inesperada con la danza contemporánea de alto nivel y genere un impacto a la sociedad es el objetivo del Centro de Producción de Danza Contemporánea. Yo creo que este espacio de la Biblioteca Vasconcelos, desde que uno entra por primera vez, lo asombra a uno, a mí me pareció desde el 2013 que la conocí, un espacio muy estimulante para la imaginación y provocador. Y constantemente uno empieza a imaginar cosas que puedan suceder aquí.
Héroes representa la obra más importante del programa de intervenciones coreográficas del Centro de Producción de Danza Contemporánea. La coreografía se construyó como un suceso épico que consigna el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos: los bibliófilos, cuya misión es preservar la sabiduría y atesoran los libros, y los invasores, que ambicionan poseerlo. Todo lo puede ascender o descender, ¿no? Ángeles y demonios, oscuridad y luz, que es un poco el tema de la obra, es algo que puede venir de una matriz arcana, ¿no? Algo muy del pasado, y de pronto lo encontramos en el presente y pudiera ser también del futuro. Es un suceso épico que no tiene tiempo, atemporal, y está inspirado en estética postapocalíptica y de ciencia ficción un poco. Y tuve como la complicidad de un gran equipo de bailarines, los 20 bailarines del CEPRODAC, que es un equipo fantástico de gente muy comprometida con su oficio, además de que técnicamente son muy virtuosos. Y algo interesante también es que esta obra se hizo in situ. La generamos, se generó el lenguaje y la dinámica de las escenas aquí en la biblioteca. Dos bandos contrarios enfrentándose, y en este enfrentamiento el libro tiene un protagonismo. Los bibliófilos, que son los habitantes y los que nacieron casi en la biblioteca, son los que su misión es cuidar y preservar el conocimiento y el saber que está atesorado en los libros. Y los invasores quedaron fuera de este beneficio, y entonces quieren acercarse al conocimiento a toda costa, y entonces entran al edificio ¿no? Los intrusos, digamos, son los intrusos, entonces penetran al edificio como pueden, y entonces los bibliófilos los intentan retener, ¿no? Y el conflicto es ese. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Bueno, voy a hacer una provocación. Un hombre va a una montaña a esquiar donde murió su padre. De repente cae una luz y descubre el cadáver de su padre, que había estado ahí 40 años antes que él. Lo único que piensa este personaje es que su padre ahora se ve más joven que él mismo. Esta es una pequeña parte de una de las tantas historias que ha escrito Paul Auster. Creador de la trilogía de Nueva York, de Diarios de Invierno, de Tumbuctú, que es la historia de un perro fascinante, y que ahora nos va a honrar con su presencia en la FIL de Guadalajara. Entre fantasmas y habitaciones cerradas, el gobernante del Palacio de la Luna, Paul Auster, regresa a nuestro país para recibir la medalla Carlos Fuentes y presentar su más reciente novela, 4321, que ve la luz después de 7 años de silencio del autor neoyorquino. El ganador del Premio Príncipe de Asturias 2006 será el encargado de abrir el Salón Literario de la FIL el domingo 26 de noviembre y demostrar por qué él, también periodista, es reconocido como un renovador literario al unir lo mejor de las tradiciones norteamericana y europea, así como la narrativa visual del séptimo arte con las letras. Heredero de la escuela de Kafka y Beckett, Auster en su nueva obra vuelve a desmentir a la casualidad. Toda acción, por mínima que sea, tiene una reacción que bifurca los caminos del destino. Pero la pregunta se mantiene en el aire. ¿Qué hubiera pasado si? Un planteamiento con el que siempre ha jugado. I think I can't write about most things. In fact, I don't think of myself as very accomplished. There are some very talented writers who tend to be somewhat superficial writers, but very talented nevertheless, who can really say something intelligent about anything. And I'm overwhelmed by this. Someone like John Updike in the United States, he can write about anything. Painting, politics, film stars, baseball, and it's always very enjoyable to read. I couldn't do that. I couldn't do that if my life depended on it. So I suppose we all have our limits, and certainly I'm not one of those writers. Los premios Médicis por la novela Leviatán, el Independent Spirit Award por el guión de Smoke, el premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid,
por el libro de las ilusiones, el premio Keller por La noche del oráculo y el premio Leteo son tan solo algunas de las distinciones que dan cuenta del genio de Oster, miembro de la American Academy of Arts and Letters y caballero de la Orden de las Artes y las Letras francesas. Es así como durante la FIL, la música del azar promete transformar a Guadalajara en una ciudad de cristal. Noticias 22. Bueno, ahí tienen ustedes, compartimos parte de lo que hemos hecho aquí en Noticias 22. Esa entrevista con Paul Auster ocurrió a finales de los años 90, cuando él estuvo aquí, viajó por diferentes partes, la Ciudad de México, Oaxaca, lo hicimos, tuvimos esa conversación, por eso es que se ve joven, pero bueno, lo tendremos nuevamente cuando visita la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A sus 70 años los acaba de cumplir en el mes de febrero y estaremos ansiosos de reencontrarnos con el maestro Paul Auster y recomendarles cualquiera de sus libros. Y a propósito de recomendaciones literarias, Antonio Malpica obedece también a un desafío, a un reto de un autor español para crear su propia tierra de zombies. Así es, vamos a ver de qué se trata esto, el apocalipsis zombie, pero desde el punto de vista de Antonio Malpica. El virus de los muertos vivientes ha invadido a la República Mexicana y un reducido grupo de sobrevivientes lucha denodadamente por conservar la vida en un territorio hostil e inhóspito. Antonio Malpica, cronista de los hechos, narra lo sucedido en Apocalipsis Island, episodio México. A invitación expresa de Vicente García, el autor de los demás libros, bueno, de buena parte de los otros libros, quise yo sumarme a la saga, pero al final quedó una cosa rara y muy independiente y muy mexicana. ¿Qué hacer para aportar algo a un tema tan trillado y tan de moda como el apocalipsis zombie? Sí, lo hice propio, sí, terminé por encantarme con la idea y además con la idea de hacer una historia, la que fuera, pero que además tuviera este ingrediente pues, catalizador y además detonador de muchas cosas que son los zombies o el apocalipsis zombie. Mi apuesta, por eso te digo, fue el humor, fue darme cuenta de que si yo quería espantar o irme por el lado terrorífico o el gore más absoluto, pues iba a ser uno más, ¿no? Entonces dije, pues mejor, ¿qué tal que me voy más hacia ciertos héroes como Chava Flores, ¿no? Por poner un ejemplo así de muy a la mano del humor mexicano. Los muertos vivientes, en algún momento, se usan como metáfora de la vida automatizada y mecánica que impera en nuestros días. Yo creo que más allá de la crítica social que podría haber en cualquier novela, no solo en esta, y además muy a tu pesar o sin que tú te des cuenta como autor, al final de cuentas creo que es, como te decía, pues como imaginarse un terrible incidente que deja a la ciudad casi en ruinas, casi muy descobijada, sin servicios públicos, con gente que hace lo posible por ir tirando, como muchos hoy en día, ¿no? Saliendo adelante con lo que puede, y con una terrible plaga que pueden ser zombies, pueden ser, no sé, a lo mejor las cucarachas mutantes, qué sé yo, ¿no? El mundo zombie visto a través de un humor muy mexicano, sin singularizarlo, más bien afirmando, así somos aquí y así es como sería el apocalipsis zombie aquí, es lo que ofrece esta original novela de Antonio Malpica. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de la obra de Anton Chekhov. Y cómo se adapta también a la realidad mexicana. Volvemos. Como lo anunciábamos al inicio de Noticias 22, vamos ahora a conocer parte de lo que la Galería Nina Menocal tiene resguardado desde hace ya varios años, ¿no? Y que no siempre está en exhibición, entonces vale la pena darse una vuelta cuanto antes a esta galería para celebrar el arte contemporáneo de México y de Cuba. Nina Menocal nos da una probadita de las joyas que guarda en su colección, justo ahora que todo su acervo está en pleno proceso de catalogación y restauración. Entonces, trabajando en eso, fue que pensé que algunas obras las quería traer acá para que estuvieran expuestas durante el mes de agosto y principios de septiembre.
Es un mes que no hay tanto movimiento como otros meses, pero sí viene la gente y tocan la puerta y suben y hablamos un poquito de mi colección. Son más de una decena de obras de gran formato de artistas mexicanos y cubanos que dan cuenta de la historia e importancia de la creación hace 27 años de la Galería Nina Menocal. Porque quería yo poner pocas obras, o sea, quería que la galería se viera con pocas obras y que las personas que vengan las puedan ver, acercarse a ellas o verlas de lejos. Y el arte contemporáneo pues sí usa mucho obras de gran formato. Ya más cercana a la fecha del aniversario número 30 de la galería, Nina Menocal buscará realizar una magna exposición con las piezas más destacadas de su colección. Sí lo hemos pensado y posiblemente en los museos, vamos a empezar en Estados Unidos, en museos en la Florida y en Los Ángeles y después aquí en México. Noticias 22, Julio López. Hay una obra de teatro que es fundamental para entender no solamente la literatura rusa, sino un gran periodo del arte occidental. Y me refiero a Las Tres Hermanas de Anton Chekov. Yo creo que también, mi estimado Weyman, no solo para entender todo esto que refiere, sino a uno mismo, al propio ser humano, y ahora de la mano de José Sanchís Sinisterra, podemos conocer esta reinterpretación de uno de los grandes hombres de las letras, como lo fue el referido ya Chekhov. Estas se llamaban Marta, se llamaban. Sí. Regresa a los escenarios capitalinos Éramos Tres Hermanas de José Sanchís Sinisterra, con Ofelia Murguía, Marta Verduzco y Marta Aura, actrices del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Sombrero en las rodillas y lee un libro. Es una paráfrasis. Bueno, mira, él nos dijo que era un ejercicio dramático, de dramaturgia, que lo hizo a partir de unas Pero eso clases. es una paráfrasis de la obra de Chekhov. Sí, está basada en justamente la obra de Chekhov, que Las Tres Hermanas. Pero José hizo una obra moderna completamente distinta en el concepto. O sea, porque Las Tres Hermanas, como todo mundo sabe, ¿verdad? Son tres hermanas jovencitas, de 20, de 24 y de 28 años. Entonces nos escogieron a nosotras tres. Las tres ancianas. A Ofelia Murguía, a Marta Verduzco y a su servidora Marta Aura. Entonces, bueno, es un poco diferente que nosotras estemos interpretando personajes de jovencitas, pero eso es justamente una parte de lo interesante de la obra. Aparte que están todos los personajes de los que participan en la obra de Chekhov, pero no están como personajes, sino nosotros hablamos de ellos, ¿verdad? Así es. Porque me siento el alma inundada de luz. Hoy no hace frío. La puesta en escena es una excelente oportunidad para ver reunidas a tres actrices de gran talento y trayectoria en nuestro país, a las que se unirá en breve Adriana Roel alternando. Y la juventud. Tengo 28 años nada más. Parece mentira. Pues mira, nosotros tres siempre nos hemos llevado muy bien. Somos más o menos de la misma época, ¿no? Entonces, más o menos tenemos una vida igual, digamos, ¿no? Y no nos habíamos juntado las tres nunca, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, no, las tres. Sí. ¿Las tres? No, jamás. Entonces, pues ha sido muy divertido, muy enriquecedor. Nos aconsejamos las unas a las otras y lo aceptamos y componemos. Entonces, y las tres tenemos mucho sentido del humor, como podrás haberte dado cuenta. Entonces es una delicia trabajar con mis compañeras. Sí, yo también quiero decir que para mí no ha habido más placer en la compañía que esta obra, sobre todo por eso, por trabajar tanto con Marta como con Ana Ofelia, porque son, quizá diría yo, que de las actrices a las que más admiro en este país. Y ahí viene Ana Ofelia Murguía. Soy actriz, a veces actros, depende. Pues mira, las tolero.
No, pues muy bien, porque son compañeras de toda la vida, son estupendas actrices. Entonces, pues estamos muy bien las tres, creo. No sirves, Masha. Quiera Dios que todo se resuelva bien. 1, 2, 3. Vengan. Vengan a vernos aquí al Teatro Orientación, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes a las 8. Sábado a las 7. Domingo a las 6. Éramos tres hermanas. Tres hermanas. Éramos 3 hermanas. Juventud, y solo crece y se hace más fuerte un sueño. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Nuestro hermano probablemente... Bueno, nos antoja mucho ver esta obra de teatro. Y ahora nos vamos con algo que cumple 10 años, Rafael. Pioneros en recursos jugables y en el modo de contar memorablemente una historia de ciencia ficción, BioShock celebra su primera década. Y por eso vamos a ver a continuación un breviario que ha preparado Agencia N22. BioShock abrió varias brechas que encaminaron a los videojuegos de disparos hacia una juventud vigorosa y saludable, gracias a una trama con trasfondo filosófico que aprovecha cada uno de los elementos visuales y sonoros como sujetos indispensables para construir una historia memorable. Ken Levine se basó en el objetivismo para crear el trasunto de BioShock. Es un sistema filosófico que rechaza todo aquello que se opone a la búsqueda de la felicidad, como la religión y el control estatal. El objetivismo está vertido en 2 longsellers, El manantial y La rebelión de Atlas de la filósofa Ayn Rand. La acción se desarrolla en Rapture, una distopía construida en el fondo del océano por Andrew Ryan, una mente brillante que lleva hasta sus últimas consecuencias los ideales del objetivismo. Científicos, inventores y artistas abandonan el mundo para autoexiliarse en Rapture. Este ideal pronto se ve fracturado por la ambición, la desigualdad y la adicción masiva al hada. Pionero en la toma de decisiones morales, este videojuego se combina con varios géneros como el FPS y el RPG. Cuenta con personajes perturbadores como las Little Sisters. Estas niñas, protegidas por Big Daddies y acosadas por Splicers, están dedicadas a recolectar Adam, sustancia base para recombinar el ADN y adquirir habilidades físicas y mentales extraordinarias. BioShock también mostró que los videojuegos son un producto cultural que reúne suficientes características para ser considerados como arte. La narrativa, el diseño sonoro y los escenarios estilo Art Deco, bajo la luz sombría del fondo del mar, consiguen seducir a la imaginación para vivir la experiencia de estar inmersos en una amenazante distopía. Y de este recorrido por una parte del mundo virtual nos vamos al orbe. Al orbe, en el más estricto sentido de la palabra, de la realidad. Vamos a ver qué pasa en el mundo. Desde documentales de televisión en donde se muestran los recuerdos privados de los hijos de la princesa Diana, hasta renovadas teorías sobre su muerte, es el contexto en el que se conmemora el 20º aniversario del fallecimiento de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos del Reino Unido. A pesar de que los aniversarios anteriores han pasado desapercibidos, en este año, los príncipes Guillermo y Harry han decidido dominar las noticias, regresándole a su madre la fama que tuvo en su momento, además de que han hablado sobre el trauma que causó su muerte. Fueron ellos mismos quienes este miércoles recordaron a la princesa Diana un día antes de la fecha de su fallecimiento con una ofrenda a las afueras del palacio. También visitaron el Jardín Blanco, en donde se instalará una estatua de Lady Di. John Ford, George Stevens y Samuel Fuller fueron 3 de los principales directores de Hollywood que registraron imágenes del Holocausto. Ahora el trío forma parte de Filmando los Campos, de Hollywood a Nuremberg, que se exhibe en el Museo de Los Ángeles. La realidad que reflejan las imágenes que forman parte de las cintas se debe a que los camarógrafos fueron en su momento soldados, quienes decidieron tomar un entrenamiento que los convirtiera en camarógrafos para poder contar sus historias.
Art Travel es un sitio web que pone en contacto a artistas y hosteleros para intercambiar obras de arte por comida o alojamiento. Llamado el Airbnb para pintores, grafiteros, diseñadores, fotógrafos y videoartistas, el sitio ofrece que los usuarios puedan subir sus anuncios y el artista proponerse para realizar el trabajo. Por ejemplo, en Bangkok, un albergue está buscando a alguien que diseñe un Godzilla en sus paredes. El artista que acceda podrá albergarse en el lugar y pagará con su mural. Bueno, hace un momento les hacíamos una pregunta. ¿Cómo piensan las piedras? Lo sabremos muy pronto después de la pausa. No se vayan. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué nos depara el futuro a las generaciones que pues hemos nacido ya sea en los años 70 o en los años 80? O sea, después del umbral de los 30, ¿qué sigue? Yo creo que ya nos llega tardezón este libro, mi estimado Hueman, de Juana Inés de Esa, pero es un manual que igual nos rescata y nos invita a sobrevivir. Entender a una generación que tiene miedo de hacerse responsable de sí misma es uno de los objetivos del libro Manual del Treintón, que no entiende nada, escrito por Juana Inés de Esa. El éxito de su anterior libro, Treintona, soltera y fantástica, la animó a continuar con el tema, esta vez desde la perspectiva masculina. Pero creo que en el fondo, tanto para hombres como para mujeres, lo que hay es un choque y una desarticulación entre lo que nos plantea el mundo, ¿no?, las posibilidades que tenemos, y lo que realmente, y lo que nos dicen en nuestra casa, ¿no? O sea, empieza con lo que el papá le ha dicho a ese hombre imaginario al que yo le hablo en el libro, o al que le habla una narradora, que en buena medida soy yo, pero no del todo, y le dice, claro, a ti tu papá cada cumpleaños te dice, yo a tu edad, ¿no? Yo a tu edad ya tenía una casa, ya me había casado, ya mantenía una familia, mantenía a tu abuela, era dueño de la empresa, ¿no? Y entonces, claro, eso se termina convirtiendo en un mandato, ¿no? Y hasta qué punto pues, uno está dispuesto a comprarse el mandato, o hasta qué punto uno dice no quiero nada y entonces mejor no tomo ninguna responsabilidad. Uno de los argumentos centrales del libro es la importancia de ser realistas frente a las expectativas de una generación que realizó sus proyectos de vida en condiciones muy diferentes a las actuales. Por mucho que nos pese, pues ya no vivimos en un mundo en el mundo que vivieron nuestros padres, donde uno tenía un trabajo, se quedaba en una empresa y si se quedaba el suficiente tiempo y hacía las cosas suficientemente bien, se jubilaba, pues no sé, a los 60, a los 65 y tenía una pensión, ¿no? Y entonces decidía qué hacía con su vida, pues cuidaba a sus nietos o lo que fuera, ¿no? Eso ya para nosotros no existe, nosotros vamos a morir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué queremos? No, la posibilidad de tener una casa, pues a lo mejor antes se podía, pero ahora cada vez es más difícil, ¿no? Sobre todo si uno no es rico heredero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso que nos dijeron en un mundo donde eso que nos dijeron ya no se puede, ¿no? Ya es absolutamente irreal y utópico. Entonces, bueno, ¿por qué me la voy a seguir creyendo si eso ya no se puede, ¿no? ¿Por qué no voy a inventar yo mis modelos? Manual del Treintón, que no entiende nada, es publicado por Editorial Océano. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues como nos decía hace unos días aquí Fernando Rivera Calderón, parece que llegamos tarde a todo.
Es muy tarde ya. Pero lo que no es tarde es el momento de descubrir qué piensan las piedras, y por eso es un honor recibir esta noche junto con Irma Gallo a la ensayista, editora Brenda Lozano, quien es una querida amiga de Canal 22. Así es. Una acotación antes de que ya converse con Irma. Brenda trabajó hace algunos años también por aquí en Canal 22, así que eso también da mucho gusto. Pues muchas gracias, Weman, Rafa, y sí estoy muy contenta de tener aquí a Brenda Lozano, como bien dices, Weman, de la casa es Brenda aquí. Y ahora vamos a hablar de cómo piensan las piedras, entre otras cosas de las que vamos a hablar. Pero primero, Brenda, bienvenida. Cuéntame cómo construiste esta serie de relatos en los que aparentemente todo es muy cotidiano y sin embargo siempre hay como una gran sorpresa. Antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un orgullo haber trabajado aquí. Pues ahora sí que, pues los libros pueden salir de muchas partes también, ¿no? De una frase que escuchas en la calle, o de una nota periodística o de una imagen, por ejemplo, como algunos de los cuentos que en este caso surgieron a partir de ese tipo de cosas. Hay uno hermoso, hay un cuento hermoso, no les quiero hacer el spoiler, pero sí les voy a platicar un poco, que tiene que ver con los elefantes y con un ritual digamos, de luto, que parece ser que son los únicos animales, además de los seres humanos, que tienen este ritual, ¿no, Brenda? Sí, bueno, los elefantes tienen un luto que es muy lindo, en el que todos los animales, bueno, que son los más pesados y grandes del reino animal, se reúnen en torno al cuerpo tendido de uno de los suyos, ¿no? Y bueno, la historia está relacionada con una pareja que tiene una reserva, una mexicana con un norteamericano que están en África. Sí. Y bueno, tuvieron una relación muy larga, ellos dos, y bueno, el relato empieza cuando ella ya es viuda. Entonces, pues más o menos de eso va. Sí, no vamos a decir a quién le hacen este rito los elefantes, pero es un cuento verdaderamente conmovedor. Y también el que da el nombre al libro, Cómo piensan las piedras. ¿Sí se llama exactamente igual o no? Sí. Sí, se llama exactamente igual. Tal cual. Bueno, eso es básicamente como, bueno, tengo un amigo que tiene una forma muy chistosa de escribir. Dice que la mamá es una monógama serial, es decir, tiene una lista larga de novios. Está en un momento complicado, es una madre joven, soltera, que tiene una hija pequeña, yo calculo unos 6, 7 años, que bueno, están en un momento de crisis porque la mamá la cacharon en la movida con otro y están viviendo en el coche, básicamente. Entonces la policía, bueno, va a decir que no pueden vivir ahí en la vía pública. Y el relato es la historia contada desde el punto de vista de la niña, que por más desastroso que sea, es su madre y digamos, está con ella. Pero bueno, creo que en esa historia descubres ese desastre por medio de una voz infantil, que de alguna forma también es una pregunta muy sencilla y también desde el punto de vista de una niña, que le da también una línea al libro, que es, la ficción tiene que ver mucho con cuando te preguntas qué está en el otro lugar o qué está en los zapatos del de enfrente, ¿no? ¿Cómo sería la historia contada desde el otro punto de vista? Y creo que eso es también parte del espíritu del libro. Claro. Además de que hay varias piedras por ahí que son como testigos más inclementes que los gatos, ¿no? Porque los gatos te desprecias y bueno, ya sabes que ahí están. Sí. Pero las piedras, pues ahí pasa el tiempo y ahí siguen en su silencio y su presencia inmensa, como las rocas volcánicas que estuvieron antes que la Ciudad de México, ¿no? Claro. En todo el sur de la ciudad, por Copilco y la UNAM y una área muy emblemática de la ciudad. Entonces tienen algo las piedras que me parece una presencia, bueno, muy atractiva, pero también fascinante en el sentido de que pueden estar ahí, ¿no? Son unos testigos en las historias que, digo, desde una piedra en el riñón que lleva por ahí un personaje a la sala de urgencias, hasta
preguntas o cómo están en la vida, digamos, coloquialmente, ¿no? Como la piedra en el camino. Hoy me dijo alguien esa canción del Tri que me dio mucha risa, las piedras rodando se encuentran. Claro, claro. Pero bueno, en voz de Alex Lora tiene mucha onda. Entonces, pues bueno, esas distintas presencias silenciosas que están ahí como telón de fondo, nunca piedras preciosas, simplemente piedras que forman parte de nuestra vida cotidiana, como una piedra de río que de pronto uno toma de un paseo, o las piedras, eso, ¿no? Cómo están integradas en nuestra vida diaria, en nuestra cultura, pues en la ciudad, y quería que estuvieran ahí como fantasmas o como testigos de todos los de las cuentos. otras historias, sí. Sí. Brenda, bueno, tienes una novela, Todo Nada, tienes un libro que no sé cómo clasificar muy bien, Cuaderno Ideal, que tiene mucho, digamos, de ensayo con ficción, autoficción, y ahora este libro de relatos, Como piensan las piedras, y está seleccionada en la lista de Bogotá 39 del Hey Festival. Cuéntame qué ha significado esto para ti, Brenda, para tu carrera en este momento. Bueno, pues a uno le da muchísimo gusto cuando la madre está emocionada, orgullosa y hace llamadas a sus amigas y a las tías. Entonces, principalmente, si yo le causo una alegría a mis padres, me da, y sí está cursi, pero pues así es. Ay, eso es lo qué principal. maravilla. Y pues estaba feliz, obviamente, le habló a todas sus amigas y tal. Y bueno, por otro lado, es verdad que es una generación muy rica. Sí. Hay obras que sigo, que me interesan mucho. Creo que el presente en México es interesantísimo a nivel de literatura. De hecho, creo que esto no se va a ir muy bien, pero bueno, creo que hay mejor literatura que fútbol y bueno, por no mencionar otros temas. No se oye bien, pero es cierto. Y bueno, hay grandes escritores jóvenes y este tipo de listas, bueno, a veces pues unos quedan, otros salen, es un poco azaroso como resultan. Yo me siento agradecida y honrada de estar ahí, pero creo que es síntoma también de que hay muy buena literatura en México. En la lista, México es el que tiene una mayor cantidad de representantes en Latinoamérica, y creo que bueno, eso también dice algo, y aunque esto no sale en la lista, creo que hay también muchas mujeres, que es otra cosa que también me da pues orgullo y ánimos. O sea, cuando ves que en tu campo hay mujeres que también admiras y son muy buenas en lo que hacen, pues se te antoja. Algo está pasando. Sí, algo está pasando. Pues Brenda Lozano, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Nos vemos en el Hey Festival en Querétaro, y tú también vas a Cartagena de Indias, creo. Por ahí estaremos en Colombia también, sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Brenda. Regresamos con ustedes, Rafa, Hueman, muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Irma. Brenda, bienvenida. Aunque no lo creas, a mí hay piedras que me han rechazado, ¿eh? En fin, de todo pasa en ese mundo, pero hay que ver qué piensan las piedras, hay que leerlo, porque en efecto hay un mundo mucho más amplio de la literatura que en muchas otras cosas que dicen que es entretenimiento. Y recordar, por ejemplo, también que en España a las piedras de río les llaman cantos rodados, así que, bueno, tienen mucho que decir esas piedras. Vamos ahora a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde nos invitan a otras realidades. Una experiencia de arte inmersivo, vamos a ver de qué se trata. Imagine una sala de exposición en la que pueda caminar sobre la obra. Esto es posible gracias a la propuesta de los artistas visuales Cecilia Vázquez y Eblem Santana, quienes utilizan el suelo como plataforma de lenguaje plástico y quienes presentan la muestra Cartografías para la Memoria, que se exhibe en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La muestra, que explora el dibujo, la forma y el espacio, inicia con el proyecto de Cecilia Vázquez, que, compuesto por 11 piezas, reflexiona sobre la naturaleza muerta y el paisaje. Yo comienzo siempre con pequeñas naturalezas muertas que armo en el estudio. De hecho, yo pienso en todo esto como naturaleza muerta. Tiene mucha relación con el barroco, que es una de mis épocas de la pintura favoritas, pero va más allá de eso. Digamos que mi investigación va en ese sentido, desde luego, desde
desde este momento. La idea de la exposición es que no sea leída tanto pieza por pieza, como tradicionalmente se puede pensar en la pintura, que ves un cuadro y después otro y después otro, sino tratar de hacer una ambientación total que dialogue con el espacio de la celda contemporánea. Por su parte, Eblem Santana reúne 36 dibujos inspirados en diferentes tipos de suelos, que replicó después de realizar una investigación hemerográfica. Hay un suelo que se basa en una noticia que habla y aborda las problemáticas de deforestación del Ajusco, ¿no? Entonces, desde ahí se activa el suelo, ¿no? Es una forma de darle sentido a ese dibujo. Hay otras problemáticas que abordan, digamos, los trabajadores ilegales que están en los vagones del metro, ¿no? Entonces, hay una nota periodística sobre ese hecho y ubiqué un espacio donde se manifestaron estos personas más bien, y hice un registro del suelo de forma aérea, en modo fotográfico, y después la repliqué con un proyector en el papel para hacer un dibujo. Cartografías para la memoria podrá visitarse hasta el 15 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya estamos llegando hacia el final de Noticias 22 y antes de reiterarle la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre, comentarles brevemente que la UNAM acaba de anunciar que va a entregar 11 doctorados honoris causas a destacadas figuras y personalidades de distintos ámbitos de la investigación. Son distintos investigadores, pero vamos a nombrar algunos, nada más para que ustedes tengan una idea. Próximamente en Noticias 22 vamos a ampliar más la información, pero entre ellos está Leonardo Padura, está Eduardo Matos Moctezuma, Jaime Labastida y Josefina Zoraida, esta destacada historiadora también. El presidente de la Academia Mexicana de la Lengua y está referido, entonces hay que estar muy al pendiente y por supuesto nosotros no solo buscaremos a la UNAM para que nos platique de estos reconocimientos, sino a quienes lo reciben. Muchas gracias, Guaman, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael, que la pasen muy bien.